lo anunciado entonces, vamos a conversar con Arturo Zúñiga, que fue miembro de la Convención Constitucional que acaba hace unos días de entregar su propuesta constitucional. Él forma parte del partido Unión Demócrata Independiente, que es de derecha, ¿no? Y bueno, claramente en contra de la propuesta que ha surgido, de acuerdo a cómo ve a sus declaraciones. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a usted, Francisco, por la invitación y feliz de poder conversar y contarles acerca de lo que ha sido este proceso que, como tú bien dijiste, acaba de terminar y ahora es la ciudadanía la que tiene que elegir. Acá no se trata de izquierdas o derechas, sino que es de sentido común y yo espero que el día 5 de septiembre podamos tener una respuesta mayoritaria en cuanto a rechazar y volver a empezar de nuevo todo este proceso. De acuerdo. Antes de hablar un poco de la propuesta como tal, me imagino que haber sido muy frustrante, digamos, de parte suya y de todo lo que está más o menos en la misma línea, constatar que no podían tener mucha influencia, porque claro, lo que podría ser el bloque de derecha, porque bueno, hay que fríamente hablar de bloque de derecha en este caso, no reunían ni siquiera un tercio, ¿no? Lo que les daba pues efectivamente muy poco peso a la hora de decidir sobre la orientación que iba a tomar esta propuesta, ¿no? Sí, eso de no tener los votos necesarios para poder lograr esos grandes acuerdos y poder construir una constitución que nos represente a todos los chilenos, o a la gran mayoría de los chilenos, sean de derecha o sean de izquierda, lo supimos desde el día de la elección de nosotros los constituyentes. Y obviamente eso provoca que esta situación en la cual estamos hoy día. Nosotros desde un comienzo propusimos muchas cosas, propusimos un reglamento de funcionamiento para que en 30 días nos pudiésemos abocar a los temas de fondo. Presentamos más de 600 indicaciones, de las cuales todas fueron rechazadas, por mucho que esas indicaciones eran copias textuales incluso de pactos de derechos humanos como el de San José de Costa Rica o como el de París. ¿Por qué? Por el solo hecho de provenir desde la centro derecha. Y en el correr del transcurso, obviamente, hubo más grupos de centro izquierda, de la izquierda más democrática en nuestro país, que también se fue uniendo a esta necesidad de poder lograr los grandes acuerdos, pero existió una radicalidad en esta convención, en esta constituyente, que impidió esos grandes acuerdos y eso yo creo que es la principal causa que ahora tengamos una mayoría social que cada vez más está en contra de esta propuesta que hace la constituyente. ¿Por qué? Porque no tiene sentido común, porque no da respuesta a la ciudadanía. Y lo más importante, Francisco, es que no sirvió para unir a nuestro país, para unir esa herida que estalló en octubre del año 2019 y que estaba llamada a través del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que se firmó en el Congreso Nacional a unir a nuestro país. Y claramente hoy día nosotros estamos más divididos de lo que estábamos en octubre del año 2019. De acuerdo, efectivamente las encuestas indican que por ahora, por lo menos, hay una mayoría bastante clara de personas que rechazan la propuesta. Antes de hablar de puntos que, digamos, bueno, hay muchas cosas para decir, pero eran los puntos que más les preocupan a ustedes. Hablemos primero de lo que ustedes, en medio de todo, o en su caso, en todo caso, rescata de lo que se ha aprobado. ¿Qué es más o menos lo que es rescatable? A ver, dentro de lo que nosotros como constituyentes teníamos como acuerdos previos, por llamarlo de alguna forma, diciéndolos ya en la campaña, había mucho consenso entre los constituyentes de que teníamos que darle más responsabilidades, más recursos y al mismo tiempo más fiscalización a los municipios. ¿Por qué? Porque son ellos los que están más cerca de la ciudadanía, son ellos los que pueden saber mejor cuáles son los problemas, las familias que tienen esos problemas y llegar rápidamente con esa solución, en lugar de que lo haga el nivel central. Y en ese sentido creo que se avanzó, obviamente, en eso, pero también se avanzó en otros ámbitos en donde no debiésemos haber avanzado. Por ejemplo, en que cada región pueda emitir deuda. Eso es algo muy riesgoso, lo vemos con un ejemplo muy cercano a través de la cordillera de los Andes en Argentina, donde incluso se llegó a regiones donde emitieron su propia moneda, la cual obviamente después no fue reconocida en el resto de las regiones.
Otro punto que también hoy es importante es la preocupación por el medio ambiente. Y eso está bien que suceda. Nosotros estamos conscientes de este calentamiento global que está ocurriendo en todo nuestro planeta, pero esto también se tiene que lidiar con un desarrollo sustentable de nuestro país. Y te lo explico con dos ejemplos bien sencillos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, el litio que hay en el norte de nuestro país. ¿Para qué? Para avanzar desde los autos que hoy día ocupan petróleo a autos que sean eléctricos. Y la única forma de tener esas baterías para que funcionen los autos eléctricos es a través de explotar el litio. Y lo mismo, por ejemplo, para no ocupar tanto plástico que al final cae en los mares y poder reemplazarlos por ejemplo, productos de madera, como son los cubiertos, el tenedor, el cuchillo, la cuchara, que muchas veces se ocupan plástico, nosotros lo necesitamos reemplazar por madera. Entonces también necesitamos un desarrollo sustentable en todo lo que es la industria forestal. Y eso obviamente con esta Constitución se ve impedido de poder realizarse. Interesante esto. A ver, el tema de las regiones, pero sí están de acuerdo con que han hablado sobre todo de las municipalidades, pero sí están de acuerdo con que las regiones tengan mayor autonomía. Es más, Chile hasta hace muy pocos gobernadores regionales eran elegidos por el gobierno. Ahora, desde hace unos años, son elegidos de manera popular, lo cual es un avance, o sea, indica incluso que están, en ese sentido, estaban más atrasados que nosotros los peruanos, que hemos sido siempre un país bastante centralista. Veo que en Chile ya se ha progresado también en eso. Ahora, es interesante que haya mayor autonomía. El tema de la deuda, no sabía eso, o sea, las regiones, de acuerdo a la Constitución, ¿van a poder emitir deuda? Así es, y no solamente deuda, sino que también van a poder crear empresas, ¿ya? Y eso todos ya conocemos lo que ocurre cuando el Estado comienza con una postura de empezar a reemplazar a la sociedad civil. Es decir, el día de mañana podríamos tener que una municipalidad o un gobierno regional, por ejemplo, tuviese una empresa, una panadería, pudiese tener un restaurante, pudiese tener taxis colectivos, y eso va en contra del desarrollo de la sociedad civil, que son ellos los que tienen que impulsar este emprendimiento local, este emprendimiento regional. ¿Por qué? Porque sabemos que finalmente todas esas empresas terminan con corrupción, con puestos para familiares de políticos, y eso le hace muy mal al desarrollo de cualquier región, de cualquier municipalidad y de cualquier país. Ahora, pero una precisión, porque acá en el Perú la Municipalidad de Lima, por ejemplo, puede emitir deuda, pero con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, no lo puede hacer sin el aval del Ministerio de Economía y Finanzas. Según lo que usted está diciendo, lo podría hacer sin contar con el aval del Ministerio de Economía de Chile, el gobierno chileno. Es que finalmente cuando haya cualquier problema, la excusa va a ser que está en la Constitución que pueden emitir deuda y se va a poner contra la espada y la pared a cualquier institución que intente controlarlo. Y eso, ¿por qué? Porque no existe una responsabilidad final. Es decir, si una municipalidad, una región empieza a emitir deuda, finalmente quiebra y resulta que tiene a cargo, por ejemplo, algo tan importante como un hospital, obviamente va a ser el nivel central el que va a ir en rescate de esa región. ¿Por qué? Porque una población no se puede quedar sin un hospital. Y esas son las cosas que nosotros no aprendemos de lo que ha ocurrido anteriormente. Necesitamos obviamente una responsabilidad fiscal. ¿Para qué? Para no tener una inflación como la que tuvimos en los años 70, 80 y obviamente volver esa autonomía no puede ser de absoluta irresponsabilidad. Nosotros sí obviamente podemos entregarle un presupuesto, que ellos decidan el 100% de ese presupuesto, incluso estamos dispuestos a duplicar ese presupuesto que hoy día está en decisión de los gobiernos regionales o comunales. Pero siempre y cuando ellos cumplan con el presupuesto y no termine con un endeudamiento que al final las otras regiones van a tener que pagar si es que hay algún gobernador o un alcalde de un municipio que actúa de forma irresponsable. De acuerdo. Ahora, sobre el tema del litio, ya Chile de todas maneras es uno de los principales, entiendo, exportadores de litio. Antes estaba el primero, me parece, después Australia se ha vuelto el primero, si mal no recuerdo. O sea, Chile sigue siendo un gran productor. De repente lo que ustedes están criticando es que pueda, porque ya el presidente, dicho paso, el presidente Boric ha dicho que se crea una empresa estatal. ¿Esa es la crítica que ustedes harían, que la Constitución permite que el Estado haya una empresa estatal del litio?
No, por ahí no va la crítica. Eso se puede hacer hoy día y no hay ningún problema que ocurra. Nosotros tenemos empresas estatales de la industria minera. Del cobre, y claro. no es esa la crítica, del cobre o Ajá. del petróleo, etcétera. Y no es esa la crítica. La crítica es que se contrapone con un medio ambiente que está extremadamente protegido. Y en ese sentido, el día de mañana, si existe un lugar donde haya litio y eso va en contra del medio ambiente, no impide su desarrollo. Y lo que nosotros habíamos propuesto es que obviamente se tiene que haber un desarrollo, se tiene que haber una extracción, pero hacerla de forma responsable y con cuidado del medio ambiente. Acá pasamos de una postura de blanco a negro, es decir, de se puede hacer a no se puede hacer nada. Y nosotros creemos que sí se puede hacer algo de forma cuidadosa con el medio ambiente, respetando las comunidades en donde está inserta esa producción, pero obviamente permitiendo que podamos compartir con el resto del mundo la extracción de algo tan importante para el desarrollo de nuestro país, el cuidado de nuestro planeta como es el litio. Sí, claro, pues además efectivamente el litio es uno de los puntales de, digamos, de las nuevas energías, carros eléctricos y todo lo demás, efectivamente. Ojalá que nosotros también explotáramos, tenemos para explotar, pero tampoco lo hacemos, siempre lo digo acá en este programa. Bueno, a ver, hablemos del tema de la multinacionalidad, ¿no? Que Chile va a ser ahora un país multinacional. Ustedes, me imagino que de eso están de acuerdo. ¿Y qué piensan entonces de esa autonomía que se piensa dar también a los mapuches y otros pueblos originarios? A ver, nosotros comenzamos esta discusión constituyente con un objetivo de que era unir a nuestro país y unirlo no solamente entre lo que es las diferencias políticas, sino que también entre las diferencias culturales que existen en nuestro país. Y en ese sentido nosotros estamos abiertos a reconocer que nuestro país tiene distintas culturas y cada una de ellas se debe respetar, ¿ya? En eso no hay ningún problema, no hay ninguna oposición, todo lo contrario, ¿sabes? Nosotros pusimos las herramientas ahí para que ojalá ocurriera eso. Lamentablemente, desde los pueblos originarios esto se llevó a un separatismo, es decir, todo lo contrario del objetivo inicial, que era unirnos como país, unir las distintas culturas que habitan en nuestro país. Y lo que se creó son territorios que son autónomos y que tienen su propio gobierno y que tienen autodeterminación de lo que ocurre ahí. Y eso es totalmente opuesto a la necesidad inicial de querer un país que sea más unido. Y el día de mañana, por ejemplo, van a haber distintos sistemas de justicia de acuerdo a la raza a la cual tú perteneces, a la etnia a la cual tú te reconoces. Por ejemplo, podrías cometer un asesinato. Y si ese asesinato es cometido por una persona de una etnia, va a tener una distinta pena, una distinta años de cárcel de lo que va a tener ese mismo delito cometido por una persona que no se reconoce de algún pueblo originario. Y eso va en contra de todo concepto de lo que es la justicia, que es para mismo delito la misma pena. Eso provoca obviamente mucha desconexión de la ciudadanía. Y eso no es lo que queremos para nuestro país. Queremos un país que sea igual para todos, donde todos tengamos las mismas oportunidades, en donde todos seamos tratados de la misma forma ante la ley. Y acá se está perpetuando a través de la Constitución que no seamos iguales ante la ley. Por eso nosotros nos oponemos a este tipo de plurinacionalidad que se está intentando poner en nuestro país. Ahora, yo he conversado con varios también, aquí en este programa, con varios especialistas chilenos. Yo entendí que, para empezar, la Corte Suprema va a seguir siendo la Corte Suprema, no es que van a haber dos Cortes Supremas, sino que va a haber una sola. Y que en términos de derechos humanos, pues eso van a estar vigentes y se va a aplicar a todo tipo de justicia. Y esto que usted dice, que haya pena distinta, significa una discriminación que va también atentan contra los derechos humanos. Si lo que me se ha explicado antes es que en realidad pues eso no va a poder ser, no con ese ejemplo, pero en general los derechos humanos van a primar y por supuesto la Corte Suprema es una sola, lo que usted está diciendo no se podría dar, entiendo. A ver, nosotros, por ejemplo, no teníamos objeciones en cuanto a que hubiese distintos tratos para temas más vecinales, para
temas que se vayan a litigar en temas vecinales. Y pusimos una indicación para poder limitar que esto no aplicara para la justicia penal, es decir, el ejemplo que acabo de dar, y otro tipo de delitos que son del orden penal. Y ese artículo se rechazó, ¿ya? Si bien se aprobó que estuviese todo bajo la Corte Suprema, sí vamos a poder tener distintos sistemas de justicia. Y eso no se puede negar porque se puso textual y se rechazaron las normas que limitaban, sobre todo en lo penal, que las justicias actuaran de forma diferentes. Y esto se ha dicho incluso por convencionales de la izquierda más radical, que el día de mañana el Congreso Nacional podrá establecer leyes que apliquen de distintas formas de acuerdo al sistema de justicia por el cual pertenecen. Obviamente eso tiene que haber un resguardo en que cuide los derechos humanos, porque Chile tiene pactado un acuerdo de derechos humanos de San José, de Costa Rica, y se tiene que dar esa forma, pero sí perfectamente pueden haber distintas penas, distintos años de cárcel para delitos que se cometen por personas de distintas etnias, lo cual es absolutamente impensado en el año 2022, que hoy día, dependiendo de tu raza, dependiendo de tu etnia, uno tenga penas distintas. Bueno, eso es grave. Si es así, es grave. Ahora, otro tema también... Nosotros tenemos un dicho, Francisco, muy popular, que es: ley pareja no es dura. No sé si ustedes lo tienen también, y eso es algo que la gente siente muy de cerca, y por eso la gente está cada día más en contra de esta propuesta de la Convención, porque quita algo que es fundamental, que es esa justicia, y que esa justicia sea ciega, es decir, que todos tengamos igualdad ante la ley. De acuerdo. Otro tema también de controversia es el tema del Senado, ¿no? Ayer estaba conversando con Patricia Politzer, me decía que, bueno, ahí está esta segunda cámara, que va a ser una cámara de las regiones, que va a tener, no va a tener el poder que tiene el Senado actual en Chile, pero que sí va a poder intervenir esa cámara en una serie de temas, me dice ella, en que se iba a tener injerencia a la hora de discutir esas leyes, bueno, de descentralización y otras. Ustedes, me imagino que están en contra de ese cambio, ¿no? Que desaparezca el Senado y que sea reemplazado por esta Cámara de las Regiones. Bueno, y veo que en Perú está ocurriendo algo similar. Ustedes también eliminaron el Senado en los años 90 y ahora están volviendo a discutir si se puede volver a reponer. ¿Y por qué ocurre que nosotros estamos en contra de la eliminación del Senado? Porque el Senado le da estabilidad, le da gobernabilidad, sea el presidente de izquierda, sea el presidente de derecha, da lo mismo. Lo importante acá es que tengamos un sistema político que dé gobernabilidad, que dé estabilidad a un país, para que sea el país el que se desarrolla, para que sea el país el que cambie y progrese. Por lo tanto, eliminar el Senado lo único que hace es crear inestabilidad con una Cámara de Diputados que es elegido cada 4 años, la totalidad de ellos, y que desde el día 1 que son elegidos y que están en sus puestos, se ve claramente que ya están pensando en cómo figurar cada uno de ellos para ser reelegido. ¿Cómo? Mediante medidas populistas, la mayor parte de ellos. Y eso no le hace bien a ningún país, y ustedes lo han visto. Por eso nosotros desde un principio coincidimos con el diagnóstico que habíamos que tener en un sistema político, es decir, quitarle un excesivo protagonismo que tiene el sistema presidencial en nuestro país, y para eso propusimos la creación de una figura de vicepresidente que tuviese la relación con el Congreso. También un fortalecimiento de los partidos políticos, porque si bien hay mucha crítica, y entiendo que en Perú también, hacia los partidos políticos, ellos son cruciales para una estabilidad y para darle gobernabilidad al país. Los países no pueden vivir de los independientes. ¿Por qué? Porque uno necesita ese control que ejercen los partidos políticos. Hay que mejorarlos de todas maneras. Y lo tercero, cambia el sistema electoral. Un sistema electoral que permita dar gobernabilidad. ¿Para qué? Para que un presidente que es elegido con el 50% de los votos pueda ejercer su programa de gobierno por el cual los chilenos lo eligieron. Y que no sea un Congreso Nacional obstructivo, que no le dé ni la sal ni el agua, y que al final los programas de gobierno no se ejecuten, porque se tienen que ejecutar, obviamente con los contrapesos necesarios de un Congreso Nacional,
pero tratar de armar esas coaliciones que permitan su ejecución y que la ciudadanía vea que es al levantarse a votar ese día domingo, posteriormente su presidente que fue elegido cumplió con su programa y con sus promesas. Y eso lamentablemente se dejó de lado y se optó por un diseño, por un experimento que no conocemos en ninguna parte del mundo y que obviamente eso que le provoca inestabilidad, ingobernabilidad, y eso no es lo que queremos. Hay que recordar, Francisco, que esto comenzó de un estallido social por problemas en salud, en educación, en pensiones, en vivienda y sobre todo en seguridad. Y acá no se hablaba de eliminar el Senado. Entonces se propone un cambio supuestamente porque el Senado bloquea las leyes, porque el Senado se demora mucho en promulgar las leyes. Y tuvimos exposiciones de expertos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, y ellos comprobaron que el Senado incluso se demoraba menos que la Cámara de Diputados. Por lo tanto, todo lo que se hace se hizo sin respaldo, sin tener un objetivo de poder solucionar los problemas por los cuales estábamos sentados ahí, y se hizo solamente con un afán de figuración intelectual que claramente no nos lleva a construir un mejor país. Sí, efectivamente acá estamos en esa disyuntiva, porque efectivamente la experiencia de la unicameralidad ha mostrado ser desastrosa, por lo menos eso es lo que opinamos varios. A ver, ya como última pregunta, por ahora efectivamente pareciera que entonces los resultados, aunque es posible que se van a estrechar, no sabemos todavía, pero en todo caso que fuera rechazada esta propuesta. ¿Ustedes qué proponen? Vi una entrevista suya en La Tercera, me parece, cuando habrá ese escenario, ¿no? ¿Qué es lo que proponen una vez que pongamos la propuesta sea rechazada? A ver, primero eso tiene que ocurrir. El plebiscito es en casi 45 días más y yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de que esto no es una propuesta de sentido común, no es una propuesta que haya dado solución a salud, educación, pensiones, viviendas, seguridad. Y no solamente fracasó de fondo, sino que de forma. O sea, no sé si ustedes lo vieron, pero desde el primer día se pifió el himno nacional, se subieron las asignaciones, se inventó un cáncer con el caso de Rojas Báez para ser electo, no se invitó a los expresidentes, hubo un convencional que votó desde la misma ducha. Y todo eso afectó obviamente la imagen de la ciudadanía. Pero cuando uno dice, bueno, este proceso comenzó con un plebiscito que se ganó con el 80% en cuanto que había que cambiar la actual Constitución. Y yo creo que ese 80% tiene que darle el poder, darle una señal a los políticos de este proceso constituyente debe continuar. No a través de la convención específicamente, puede ser, pero también puede ser a través del proyecto de reforma constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, puede ser a través del Congreso Nacional, que ha tenido históricamente la potestad para reformar la Constitución, puede ser a través de un grupo de expertos constitucionales que propongan algo y que después sea votado por la ciudadanía. Lo único claro es que este proceso de reforma de la Constitución tiene que continuar. Y en eso hoy día tuvimos una muy buena noticia que se aprobó en el Senado, el cual precisamente quieren eliminar, que es una reducción en los quórum para las reformas constitucionales, cosa que el día 5, después del 4 de septiembre, en caso de ganar el rechazo, se pongan a trabajar desde ya todos los sectores políticos para poder darle una solución, una respuesta a la ciudadanía, y no este portazo que le dio la constituyente, que desechó una gran oportunidad de dar una respuesta a esa ciudadanía que puso sus esperanzas en nuestras manos. De acuerdo. Muy bien, muy claro lo que se ha dicho, pues ya está expuesta su postura, que contrasta obviamente con la de ayer de Patricia Pollitzer, pero en fin, acá nos haremos una idea más o menos entre sus posturas y la de otros, por cierto. Bien, muchas gracias nuevamente por sus explicaciones y estaremos, por supuesto, muy atentos a lo que vaya pasando en Chile respecto de este debate. Gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, Francisco. Muchos saludos a todos nuestros hermanos peruanos. Gracias.